Hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. Bueno, vamos a hablar sobre un libro que se llama Blackie, una voz insumisa. Es un libro sobre Blackie. Fantoni sabe de quién hablo cuando digo Blackie, ¿no? Seguro que Porque culturalmente... impresionante. ¡Qué mujer! Impresionante. Bueno, Jorgelina decía, no sé quién es Blackie. La estamos escuchando. Mirá. Nació en Basavilbaso, familia judía. Viste que era Moncesvillo o Basavilbaso, ¿no? Para Entre Ríos fue la familia. Nació en el 12, fue periodista, conductora pionera de la radio y la televisión argentina, cantante de música jazz, fue quien introdujo el jazz negro a la Argentina. El 6 de diciembre, en su homenaje al día de su nacimiento, es el día del productor de radio y televisión. Así que nuestro productor Ijurra, 6 de septiembre, por Blackie, es el día del productor. Pero además fue la primera cantante profesional de jazz en Argentina. Introdujo el negro espíritu, inventora de los livings, los paneles de televisión, de los programas políticos. Ah, sí, dice Fantoni. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar con Inde Pomeraniec. Te invito a sumarte a la charla. Inde es periodista, la conocemos a través de las lecturas, de verla, leerla en Infobae, fue editora de Cultura, Canal 7, Radio Nacional, Clarín, Nación, analista de política internacional, es escritora, periodista, conductora y editora. Tiene libros publicados como Katrina, el imperio al desnudo, Rusos de Putin, Soy mi madre, soy mi hija, soy yo, también Blackie, la dama que hacía hablar al país, y también libros infantiles, Lucy, Lucía. Recibió el Conex de Platino en la categoría periodismo literario, como vos que tenés un Conex, Fantoni. Bueno, y además pertenece a la Academia Nacional de Periodismo y fue una de las gestoras del Ni Una Menos allá en 2015. Hola Inde, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Larga la introducción porque tenés mucho. Sí, me da un poquito de pudor. ¿Viste? Sí, pero cuando uno tiene cierta edad también suma, ¿viste? Se va sumando. ¿Cómo nos costó conseguir registro de Blackie? Bueno, igual ahora está un poquito más fácil. En YouTube se consigue, vos sabés, en YouTube hay varios videos en donde aparece la voz de ella, varios registros, incluso de sus imágenes. Hace muchos años, cuando yo empecé la investigación, no, estaba todo en manos privadas. A partir de Internet, porque yo empecé esto a mediados de los 90, claro, antes, digamos, del furor de Internet. Y ahora, y a partir de Internet y demás, todos aquellos que tienen archivos privados con la posibilidad de tener marca de agua y eso lo difunden, y entonces vos sabés que igual es privado, que podés tener un problema si lo usás sin pagar los derechos, pero al menos se puede acceder a eso. Claro. Bueno, tenemos oyentes que ya dicen grande Paloma Blackie, una genia esta mujer, pionera de mujeres. Y charlábamos antes con una de nuestras columnistas, que es más joven, y decía, ay, no la conozco. ¿Cómo le contás a la gente que te dice no la conozco? Por empezar, lo primero que le digo es que no la conoce porque la Argentina no hizo mucho para que se la conociera, claro, la verdad. Claro. Tenemos un problema de archivo importante, tenemos un problema de registro de la historia cultural importante, en el sentido de que durante mucho tiempo, por ejemplo, lo que eran las cintas de televisión se reusaban. Claro, se grababan encima. Lo mismo pasaba con las de los discos. Y bueno, entonces es muy difícil que haya quedado mucho de alguien que produjo muchísimo, pero que justamente lo hizo como pionera, en los momentos en donde nadie tenía demasiada dimensión de, che, esto habría que guardarlo porque el día de mañana esto es lo primero que estamos haciendo, esto es historia. Bueno, entonces de eso no hay mucho, lo cual hace que de pronto, digamos, no, es lógico que la gente más joven no tenga registro. Y por otro lado, te diría que por su personalidad y por su manera de pensar,
ella no fue peronista, ella era en todo caso una demócrata más al estilo demócrata de los Estados Unidos, te diría, muy liberal, era muy democrática, por supuesto, pero no era peronista. Y me parece que eso en algún punto también incide para que no haya sido uno de los grandes personajes culturales de la historia, o por lo menos de la cultura popular, si bien cuando Cristina Kirchner montó el Salón de las Mujeres, Paloma figuraba. Claro, Blackie estaba. Así es. Así es, en ese salón desmantelado recientemente, ¿no? Sí, claro, en marzo de este año, el 8 de marzo más apropiadamente, eligieron un día como un homenaje. Muy interesante, sí, Así claro, es. como un homenaje a las mujeres, ¿no? Así es. Pero dicho esto, tratando de explicar un poco lo que mencionabas recién, es lógico que ante esta falta de registro, por ejemplo, quienes más la recuerdan, incluso los más grandes, recuerdan todo lo que tiene que ver con ella en términos de radio y televisión. Ella fue la primera directora mujer de Canal 7, por otra parte. Ni también. más ni menos, un canal con una mujer dirigiéndolo. Por eso. ¿Y en qué año fue eso? ¿En qué década? En el 50, al comienzo, el 52, claro. si no me equivoco. Sí. Ahora, de todos modos, lo que hay que pensar es que aquellos que sí la recuerdan, gente que incluso puede ser más grande que yo, que tengo 63, no recuerdan o no tienen presente que ella fue la pionera del negro spiritual en la Argentina, del spiritual en la Argentina o del jazz, o que hizo casi un trabajo, una labor antropológica con esa música acá. Claro. Esa parte, que es de los años 40, de pronto no la tienen tan presente. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y además, bueno, cómo ella luchó contra su familia, ¿no? Para cantar jazz y hasta se fue a los Estados Unidos para formarse y se metió en la universidad donde su hermano daba clases y a muy pocas cuadras de Harlem. Claro, porque lo que hay que pensar también es que si bien ella llega con una familia, digamos, como muchos judíos colonos que venían escapando de los pogroms allá en el Imperio Ruso y demás, ella era hija de una familia ilustrada, no era hija de una familia, vinieron con una mano atrás y una adelante, pero era gente ilustrada. De hecho, en la casa de su madre, ahí en Entre Ríos, en la colonia, era donde estaba montada la biblioteca de la colonia, es decir, y esos libros llegaron con ellos en los barcos, ¿sí? Su padre era inspector de escuelas judías, era un personaje muy relevante en la colectividad, y entonces hay algo en donde, si bien aparecía esa lucha, porque ella era una jovencita, era mujer, cuando empieza con esto, con el tema del inglés y de la música tenía 17 años, al mismo tiempo, por lo menos en la versión que ella dejó de todo esto, porque se ocupó de dejar documentado como buena productora periodística cómo quería que se contara su historia, lo que aparecía era, bueno, yo dialogaba con él, mi padre me discutía, pero finalmente yo dialogaba y lo que le decía era, usted me crió para ser libre, no me va a venir a decir ahora que me va a también manejar la vida, ¿no? Una manera de señalar. Es interesante lo que pasó con la familia de ella, que se llamaba Paloma Efron, con la familia de los Efron, porque mientras llegaron de afuera, los hijos nacieron todos acá, hicieron una adaptación, una asimilación muy interesante a la Argentina. Se consideraban completamente argentinos y de hecho a su padre, cuando se funda el Estado de Israel y Ben Gurión lo llama para que vaya a formar parte de ese gobierno, el padre le niega eso, le dice, no puedo, yo me siento argentino. Claro, claro. Bueno, y esta hija mujer que decide hacer su camino, siempre esperando el reconocimiento de su padre, ¿no? Según contás vos en el libro, ¿no? Sí. Pensaba en su condición de mujer pionera. Vos contás en un momento cuando ella deja de cantar poco a poco y entra a los medios, cómo entra con una actitud casi masculina, ¿no? Esperando ser respetada por las personas a las que tiene que dirigir. Bueno, digamos que no era una conducta poco habitual esa, ¿no? Si uno se pone a estudiar un poco qué mujeres resaltaron en determinados ambientes dominados por hombres, es común, incluso en la política, es común haber visto esa como actitud de convertirse en uno más, un par más, ¿no? Era una manera
esto yo lo cuento como la anécdota más famosa de ella, que es la anécdota cuando ella entra justamente por primera vez a un estudio en Canal 7, después que la nombran directora, y ella fue en pantalones, alpargatas, entró puteando por el calor, como una manera de, bueno, acá quédense tranquilos que pueden seguir hablando como hablan entre ustedes, porque conmigo no hay problema, ¿no? Claro. Una cosa así. Había algo en ella también, de todos modos, sobre todo en la década, ella murió en el 77, pero diría que a comienzos de los 70, fines de los 60, cuando había una ola de feminismo importante, pero era un feminismo que aparecía en los medios, pero que al mismo tiempo no era un feminismo de masas como el que conocimos en los últimos años, ¿no? Claro. Y además porque ella miraba mucho lo que pasaba en Estados Unidos y en las universidades. Muchísimo. Exactamente. Siempre tuvo la mirada muy puesta ahí, porque había vivido además 4 años y había vivido 4 años medio fundamentales, en el sentido de que eran los años en donde se estaba moviendo fuertemente el movimiento por los derechos civiles, el movimiento del renacimiento negro, de la cultura. Entonces ella, ahí los judíos de Estados Unidos de entonces, que estaban también... Pensá que Albert Einstein estaba ahí, ella lo conoció, claro. Había llegado exiliado también, escapando del nazismo, ¿no? Era un momento en donde los judíos que llegaban de Europa, escapando del nazismo a los Estados Unidos, se aliaban mucho, intelectuales, científicos, se aliaban mucho con ese movimiento artístico de todo lo que tiene que ver con la cultura negra. Y en ese sentido, eso fue una marca muy fuerte para ella, que la tuvo, y una huella que quedó hasta el final. Y su cabeza en relación, por eso te señalaba antes lo de liberal en el sentido estadounidense, pero no como una frivolidad, sino como una especie de marca de experiencia, claro, ¿no? Eso, me parece que eso era como muy importante en ese sentido, pero con respecto a la cuestión del feminismo, al mismo tiempo tenía esa particularidad, digamos, que detestaba todo lo que tuviera que ver con especulación por parte de alguna mujer en relación a su cuerpo o a su figura, la famosa figura de la trepadora, por decirlo así. A mí, ¿sabés lo que me gusta pensar? Que hay un montón de mujeres así que hicieron las cosas por las suyas, todavía hoy lo vemos, y a la que les cuesta un poco de pronto compartir ese logro, ¿sabes? Claro. Como tipo, yo me lo gané, y esto no tiene nada que ver con el feminismo, yo me lo gané porque soy talentosa y me supe mover y me lo conseguí. Perdón, ¿Sí? perdón, no te escuché, perdón. Claro, que me parece que todavía hoy, por momentos, nos encontramos con mujeres que sí consiguieron hacer cosas en medios, digamos, bastante hostiles contra las mujeres y demás, y a las que les cuesta un poco la cuestión de compartir ese logro. Claro. Y decir que hay algo que tuvo que ver, digamos, con el empuje que vienen teniendo las mujeres hace tiempo. Es como, bueno, esto que me costó tanto me lo gané yo. Uh-huh. Y creo que ella tenía un poquito de eso en ese sentido, a lo que habría que sumarle que cuando ella estaba en el teatro o en la música, ella nunca se destacó por sus atributos físicos, porque no era particularmente hermosa. Y era una mujer que parecía más grande de lo que era, ¿no? Sí, y creo que había una especulación con eso, porque eso le servía también como para armar el personaje de, bueno, ya que no soy hermosa, soy más intelectual, si querés, claro. ¿Entendés? Claro. No me gano las cosas porque soy bonita, me las gano por mi talento natural. Hay una frase, es especulación, ¿no? Claro, hay una frase que vos ponés en el libro, en la gran recopilación que hacés de entrevistas, de testimonios, de libros anteriores sobre Blackie, de María Herminia Avellaneda, una de sus discípulas, que dice: logró reinventarse para pasar de ser intérprete a una productora. Y yo pensaba también, ¿no?, que hay que tener una digamos, una impronta muy fuerte para eso, ¿no? Porque por un lado deja la música, deja de cantar, se dedica a los medios, siempre aparece el cine también como una presencia fuerte por su marido, por ella, pero después se convierte en la gran productora que fue, dejando de lado la conducción, pero de vez en cuando hacía algo.
Bueno, en realidad en lo que tiene que ver con radio y televisión siguió produciendo y siguió conduciendo. Lo que dejó es, en todo caso, la música y dejó su participación como actriz en esas comedias en las que en general también cantaba. Vos mencionás a su marido. Sí. Su marido fue Carlos Olivari, quien junto con Sixto Pondal Río formaban una fórmula imbatible en los 40 y en los 50 en términos de comedias, tanto en cine como en teatro. Ella estuvo 10 años casada con él, es una parte de su historia como muy importante, y ahí es donde ella empieza con esta cuestión de la producción, porque empieza vendiendo las comedias de ellos en los Estados Unidos, claro. O sea, vendiendo los guiones, y ahí ella se da cuenta que eso lo sabe hacer. Y yo te voy a utilizar un término que nosotros acá en Argentina usamos mucho, que es el término manijera. Ella debía ser una mina muy manijera, por lo que cuentan, tipo imponer lo que ella le parecía y quería, y por eso sabía vender esas cosas. Ella fue una de las cosas que a mí más me interesa de ella, es su rol como importadora de cultura. En un país como el nuestro, que es un país periférico, en donde por un lado construimos mucho, durante mucho tiempo era muy importante saber qué se estaba haciendo afuera, poder estar en sintonía con lo que se producía afuera. Y esto te lo digo desde el comienzo, digamos, de la génesis política de la Argentina. Te digo de Echeverría, Alberdi, importadores de cultura. Claro. Victoria Ocampo, importadores de cultura. La diferencia es que Paloma era una importadora de cultura popular. Claro. Y eso es como, me parece que es una cosa súper interesante lo que ella hizo. Porque estuvo además en el momento muy pionero de lo que fue la televisión, por supuesto, y al mismo tiempo ella como cantante, algo que no mencionamos, es que ella se instala como cantante después de ganar un concurso de radio, que en esa época eran muy famosos esos concursos. El del Jabón y ella Federal. Gana, el de Jabón Federal en Radio Stentor, claro. Claro. Y ahí nace su nombre artístico, ¿no? Bien, y ella después llega a entrevistar, a traer, a producir, a armar grandes entrevistas y grandes momentos con figuras importantísimas. Hay una foto que me impacta mucho, que está ella con Dalí. Sí. Y ella está sentada de una manera como si estuviera hablando con su amiga del edificio. Sí. ¿Viste eso? ¿Cómo está sentada en ese sillón ella? Esa es muy lindo y era una imagen típica de ella, sentada así, como muy cómoda. Sí, porque era como una gran conversadora, pero a mí lo que más me gusta también es pensarla un poco como el personaje de Big Fish de Tim Burton, ¿no? Ese personaje que te contaba todos los relatos del mundo y que vos empezabas a desconfiar, y que cuando desconfiabas te aparecía una prueba de que lo que te contaban era cierto. Claro, Fellini después, sí, Fellini no. Y exactamente, entonces hay un montón de cosas que no están documentadas gráficamente y que ella escribía, tenía relatos de esas entrevistas y de esas charlas o de confesiones increíbles en una mesa de un evento, un mediodía en un salón importantísimo en Nueva York, en donde Joan Crawford, que estaba casada con el presidente de Pepsi Cola, le hacía todas las confesiones a ella. Ajá. A quien acababa de conocer. Bueno, vos sabés que ¿no? este programa tiene unos oyentes muy, muy particulares que participan mucho. Y alguien dice, hay que recomendar y compartir Vidas Prestadas. El podcast de INDE con lecturas y entrevistas a escritores está en Spotify y en YouTube. Después alguien dice, Blackie nace apenas 60 años antes que yo. Emoción, gracias por tanto, dice Roxy. Después hay alguien que dice, no sé si es por no ser peronista, pero creo que es por ser mujer, porque hay varias mujeres peronistas que tampoco fueron reconocidas, ¿no?, por la historia argentina. No, pero es cierto, es muy cierto lo que dicen, lo de mujer, pero yo no estoy pensando tanto en lo que son las décadas muy pasadas, sino las últimas décadas estoy pensando, y por eso mencioné lo del Salón de las Mujeres, en el sentido de que durante el tiempo que el kirchnerismo fue muy fuerte culturalmente en la Argentina, uno podría pensar que, por ejemplo, tampoco se hizo mucho con Astor Piazzolla, digamos. Claro, lo que quiero decir es que hay determinados personajes muy, muy centrales de la cultura argentina
Argentina, que como no habían sido peronistas, o más bien habían sido antiperonistas, durante el kirchnerismo cultural, por llamarlo de algún modo, no fueron suficientemente reivindicados. Claro. En ese sentido lo decía, sí. Bien, perfecto. Bueno, pensaba también en Julio Cortázar, ¿no? Bueno, a pero a Cortázar el que no lo cumpleaños. recibió fue Alfonsín, seamos justos. Claro, así es. Meses antes de partir. Sí, bueno, de su muerte. Yo pensaba también, ¿no? Para vos, esto de meterte a trabajar con Blackie, cosa que hiciste con el libro que salió en la década del 90, ¿no? No, en realidad yo lo empecé a trabajar a mediados del 90, pero salió recién en 2010, algo que yo en la introducción comento, y es que cuando yo empecé a trabajar con el personaje, que me resultaba fascinante, me quedaba grande, claramente me quedaba grande como periodista. O sea, no pude abordarlo. Ella me había cerrado todas las puertas, porque me había marcado por dónde ir, y no era lo que a mí me conformaba. No me daba ganas de trabajar así. Tuve que crecer yo y experimentar yo para sentir que podía en todo caso abordar y contradecir las indicaciones que ella había dejado. Claro, no dejó escenario ni set ni estudio radial sin pisar, también tuvo experiencias en el cine y en la gráfica, escribió, actuó, cantó, condujo, produjo y dirigió. Aunque no tuvo hijos propios, eligió ser la madre artística de una multitud. Su lugar en el mundo del periodismo y del espectáculo sigue vacante. Escribiste en la introducción de este libro, que tiene un montón de fotos, dibujos de Hermenegildo Sabat. Se llama Blackie, una voz insumisa. Fue editado por Gourmet Musical, y pensaba también qué importante que una mujer escriba sobre Blackie, ¿no? Y una mujer de medios. Alguien que más allá de la literatura va por los pasillos de los canales, por las redacciones, le pone el cuerpo al periodismo, ¿no? Sí, creo que también tiene que ver con una historia familiar en donde ella, como miembro de la colectividad judía, era como el modelo de, mirá hasta dónde puede llegar alguien de la colectividad judía en un país como el nuestro. En mi familia lo pienso, ¿no? Claro. O sea, su nombre era un nombre importante dentro de mi familia, si bien yo por una cuestión de edad no fui público de ella, pero era un nombre que aparecía en mi casa, en la casa de mis abuelos, era un nombre que resonaba fuerte, era un nombre que generaba orgullo para los judíos argentinos. Bien. Bueno, la verdad hay un montón de mensajes. Hay alguien que dice, me impactó una nota que le hicieron a Inde donde habla de su padre médico, nos dice un médico que nos escucha siempre. Hay un montón de cosas que van saliendo. Vas a estar con 2 actividades en la feria. Sí, en una voy a estar con vos, Patricia. Sí, vamos a estar presentando el libro. El viernes a las 7 de la tarde lo vamos a estar presentando allí en la feria. Va a ser un gusto, ¿viste? Se pusieron a pensar, bueno, a ver radio, ¿qué hacemos? Ahí entramos. Me encanta, estoy feliz. Bueno. Así que ahí vamos a estar presentándolo el viernes, y el sábado voy a estar charlando con Martín Coan. Vamos a estar charlando sobre literatura y política. Va a ser así una conversación con Martín. Siempre es un placer, los encuentros con él son siempre un placer. Nos divertimos mucho, nos conocemos hace mucho tiempo, nos conocemos bien, nos conocemos las mañas, diría, y creo que puede llegar a salir una muy linda charla para que la gente también nos vaya a escuchar y a acompañar. Qué lindo. Bueno, entonces reiteramos estas 2 actividades de la feria. Por un lado va a ser el viernes 6, 17 horas en la Sala Beatriz Guido, primer piso del Centro Cultural Fontana Rosa. Allí vamos a estar charlando sobre este libro, Inde Pomeraniec, con Blackie, una voz insumisa. Y por supuesto que la gente te va a preguntar también sobre tus análisis internacionales y sobre Kamala, seguro. Sí, bueno, cuánta expectativa que hay ahí también, ¿no? Cómo dependemos todos de lo que vayan a hacer esos resultados. Sí, sin dudas. Inde, te mandamos... Sí, seguramente, ya debes estar acostumbrada. No hay ningún problema. Esa multiplicidad me acompaña. Me agota, pero me acompaña. Dale, te mandamos un abrazo y nos vemos el viernes. Lo mismo, un abrazo para todos ustedes, nos estamos viendo, gracias por el llamado, Patricia. Chao, hasta luego. Un abrazo, adiós. Chao. Inde Pomeraniec presenta Blackie, una voz insumisa. El viernes, Feria del Libro, allí estaremos acompañándola, 17 horas. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.